cómo se está viviendo la situación hoy día, Cuba está saliendo un periodo como de mucho movimiento. A fines del año 2014 se asumió el compromiso de restablecer relaciones diplomáticas entre Raúl Castro y Obama. Se abrió la embajada norteamericana en La Habana, izaron la bandera, la visita del presidente norteamericano, cosa bastante inédita. Fueron los Rolling Stones. Se muere Fidel Castro, sale Raúl Castro del gobierno, termina siendo elegido en Estados Unidos Donald Trump, con lo que parece que cambia el hilo por el que había tomado más o menos esta historia. ¿Y Cuba queda en qué? Esa sería mi primera pregunta. Después de todo este movimiento, este tiempo de cambios, ¿cómo estás viviendo, qué estás viendo, qué has visto tú que ha quedado en Cuba? Mira, sí, interesante. Hay un vértigo, un movimiento de vértigo y de una aceleración de acontecimientos que daba siempre la impresión de que eso reflejaba un movimiento más fuerte y profundo estructuralmente, ¿no? Yo creo que fueron movimientos muy buenos. En la dirección ¿Empezaron a cambiar cosas? Empezaron a cambiar cosas en la dirección de lo que a mí me gusta siempre puntualizar como la normalización creciente de Cuba dentro de la comunidad internacional, de América Latina, ¿no? Cambió un poco la economía, cambió la fisonomía, hubo, como conversábamos en algún momento, hubo como que una nueva esperanza, la gente vio unas salidas posibles a una situación en la que parecía que no había movilidad ninguna. Y eso pasó. Pero detrás de todos estos acontecimientos también vienen luego, digamos, el asentamiento, la serenidad, empezar a mirar cuál es el impacto real de esas cosas en la vida de la gente. ¿Qué es lo que vemos de ese impacto real? Y lo que vemos de ese impacto real es, primero, que Cuba se hace más desigual en toda esta movida. Hay un crecimiento interesante de una clase media emergente que quiere empatarse con el mundo. Quiere viajar, quiere conocer, quiere tener riqueza y quiere tener bienestar. Empieza a hacer negocios también de alguna manera a nombre de otros que pasan plata de afuera, ¿no? Exactamente. Hay un mayor flujo, digamos, de economía desde los Estados Unidos, desde Europa hacia Cuba, a través de familias, a través de amigos, a través de nuevas relaciones que se van constituyendo, porque esto también va generando constitución de nuevas relaciones, incluso matrimoniales, ¿no? Entre gente que nunca pensó que se iba a casar con un español y que de pronto aparece casado con un español o un italiano. ¿Llegaron cubanos de afuera que habían estado...? Empiezan a llegar cubanos, de hecho hay una repatriación interesante de 55.000 cubanos que han decidido volver al país porque, bueno, Cuba tiene el atractivo interesante de que la gente se fue por razones diversas, económicas, políticas, etcétera, pero que siempre generó un atractivo de yo volver a mi tierra, ¿no? Sí, los cubanos son muy enamorados de su tierra, ¿no? Absolutamente enamorados. La nostalgia, yo he viajado en muchos lugares, he visto cubanos, y la nostalgia está presente todo el tiempo. ¿Y qué es lo que se echa de menos, según tú? Se echa de menos, primero, esa relación bien familiar que tenemos los cubanos, los unos con los otros. Ese a veces atrevimiento de no tocar la puerta, sino de entrar a la puerta del vecino, porque le conocemos bien. Se extraña, ¿sabes? Los cubanos somos muy risueños, siempre nos estamos riendo, y se extraña eso en lugares cubanos que viven en lugares donde la gente es más adulta, un poco más seria, un poco más formal. Lo otro que yo escuché muchas veces también es gente que se iba y que efectivamente conquistaba mucho mejores ingresos, con en Miami o qué sé yo, pero de alguna manera echaban de menos también ese tiempo que había en Cuba. O sea, esa especie de tiempo que tenían para vivir con los otros en La Habana. Había algo de eso también, exactamente, ¿no? Sí. El tiempo es muy laxo, muy abierto, sí. No necesariamente está cronometrado como un alemán, ¿no? Como en Alemania probablemente. Entonces esa gente también lo echa de menos, ¿no? Pero al final del día, todo esto, este movimiento que ha implicado un cambio en la sociedad, sociológicamente Cuba es otra cosa. Hoy por hoy. ¿Otra cosa de cuándo, dirías? Yo diría que esto es un proceso que empezó, si uno pone una fecha de comienzo, diríamos que en los años 90. El periodo especial es como una especie de ruptura, un corte, ¿no? En ese sentido, y también la generación que nació en esa fecha le ha dado un cambio radical a la mentalidad de cómo los cubanos nos estamos relacionando hoy por hoy. Y eso significó también, digamos, el nacimiento con mayor visibilidad de segmentos dentro de la sociedad cubana que estaban un poco por debajo de esa sociedad homogénea, digamos segmentos religiosos, comunidades LGBTI, gente que empezaron a emerger y a hacerse más visible.
como cuerpo dentro de la sociedad y por lo tanto a gestionar sus demandas y buscar sus espacios de la manera que cada quien cree que debe buscar sus espacios. Ya te voy a preguntar después de este cambio constitucional, pero tú hablas de esta emergencia también del mundo religioso. Ya aparte del mundo santero cubano, que no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Que no es poca cosa. Parece que la visita a Juan Pablo II fue importante también. Muy importante, muy importante. De hecho, es una cosa curiosa, de hecho la ayudó a seguir profundizando la laicización del Estado cubano. El Estado cubano era medio confesional con la idea de que había predicado el ateísmo y por lo tanto la religión era una religión marxista, claro, que teníamos que convivir. De pronto hubo una separación iglesia-Estado en esa dirección y eso significó también un poco más espacio a la religión y que hubiera una relación menos conflictual. Se volvió a festejar la Navidad. La Navidad aparecieron los árboles navideños que la gente lo tenía escondido en un cuarto y ya se mostraban en la sala, se mostraban en las vidrieras y yo creo que ese cambio de fisionomía es también la emergencia de un cambio de mentalidad que ya venía caminando dentro de la sociedad. Oye, ¿cómo se vivía, paréntesis, digamos, cómo se vivía la religiosidad en tiempos que estaba prohibida? ¿Cómo era eso? En el cuarto. En el cuarto. Encerrado en el cuarto, sí. O sea, las iglesias no hacían misa. Las iglesias hacían misas, pero solo había como una especie de permisibilidad que a las misas religiosas fueran aquella gente ya de las primeras generaciones. Las abuelitas que tenían 60 años eran las que iban a las misas, ¿no? Porque la gente se cuidaba mucho, sobre todo los que estaban trabajando, los funcionarios o los que tenían algún interés de hacer una vida social un poco más activa, de aparecer con una seña de identidad religiosa en lugares públicos. Por lo tanto, la gente practicaba eso puertas adentro, ¿no? Pero al mismo tiempo no hubo siempre una cierta también una participación política del cardenal de La Habana, de Ortega. Eso empezó, digamos, después de la pastoral aquella que se hizo famosa en el año 93. Okay. La moto lo espera, eso fue una pastoral que marcó una definición interesante de la Iglesia Católica y que dejó algunos trazos en relación con una participación más pública y política de la jerarquía de la Iglesia Católica, pero muy en sintonía también con los intereses de cómo el gobierno cubano iba manejando los asuntos, ¿no? Por aquello que dicen los católicos que los molinos de la iglesia mueren, pero mueren lentamente, ¿no? Y entonces un poco como que la iglesia acompañó. Ahora se están moliendo a sí mismos. Parece que ellos mismos se han convertido en el grano que muele. Manuel, tú también, a ver, para retomar los cambios que comenzabas a decirme, después de todos estos eventos y desde los años 90, tú me empezabas a decir algunos cambios. A ver, emerge un cierto mundo religioso. Emerge el mundo religioso. Hoy día empiezan a verse diferencias sociales que no se veían antes. Igual, y casi estructurales, ¿no? Casi endémicas en determinadas comunidades. Y vuelve a emerger la antigua burguesía. Fíjate, esa es una cosa que a mí me llamó la atención ver. Al parecer, tras 60 años de revolución, no se consigue que desaparezcan enteramente ciertas estructuras que estaban antes. Definitivamente. De hecho, en los modales, ¿no? En las maneras en que ellos, de alguna manera, se presentan frente a la sociedad, ¿no? Casi con un tono aristocrático, porque hay una cosa no muy explorada en la cultura cubana que tiene que ver con ese sesgo aristocrático de la élite. Y ahora uno lo recupera, y se recupera y se ve sobre todo en las zonas bien de la ciudad, en las zonas bien de algunas provincias. Si vas a Holguín, vas a ver allí gente que parece que está en Barcelona. Pero en El Vedado, Miramar, ¿resurgen de alguna manera con sus antiguos habitantes o apareció una nueva estructura que tú la ves tomar otra posición? Yo creo que hay una mezcla, en todo caso hay una conversión de la élite revolucionaria, sobre todo a través de los hijos, hacia esa nueva burguesía. Son los que mejores casas tienen, por supuesto son los que pueden alquilar y los que pueden empezar a tener una relación mucho más fluida con el turismo, la comunidad extranjera, la comunidad internacional, y eso ha significado el aumento y la creación de una nueva renta, una clase rentista que vive bien, que puede estar en cualquier ciudad. Porque una cosa que se ve también con mucha fuerza es que existen los que viven, digamos, en el CUC, y existen los que viven en el peso cubano, o sea, un mundo dolarizado que tiene de alguna manera,
no sé si decir, los privilegios del occidente capitalista bastante avanzado, donde comen buenos restaurantes, no le falta prácticamente nada, y otros que viven con el peso cubano que acceden como a otra dimensión. A otra dimensión de la vida y a otra dimensión de, digamos, las carencias. Es curioso porque se viven dos modelos simultáneamente. El modelo de la libreta de abastecimiento, de la carta de racionamiento, vive con toda la fuerza y gente que logra un poco salirse de ella, y este nuevo modelo, digamos, capitalista, con cierto salvajismo en determinadas zonas, pero capitalista al fin, que ya está viviendo en otro país. Manuel, ¿qué significó este cambio constitucional que acaba de ser votado y aprobado con un 86, algo por ciento? ¿Qué significa esa aprobación? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué se puso en juego? ¿Por qué acontece? A ver, cuéntame un poco. Sí, mira, lo primero es rectificar un poco los números, ¿no? El gobierno manejó lo del 86%, en realidad el voto por el sí fue de 73%. ¿Por qué hago énfasis en esto? Por el siguiente significado. Porque ya viene constituyéndose a lo largo de los últimos, digamos, 10, 12 años, una minoría social y política que se expresa frente al Estado y frente al gobierno, diciéndole queremos otra cosa. Y este referendo consolidó esa minoría. ¿Cómo se expresaba esa, a ver, cómo se expresaba esa minoría? Porque yo lo he conversado con alguna gente, algo que, lo que en el tiempo que a mí me tocó vivir allá, digamos, conocer, me costaba ver una oposición organizada, más bien habían, por cierto, voces críticas dispersas y más bien privadas, pero costaba ver ¿existe tal oposición organizada? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ¿Qué está sucediendo? hay una oposición que es visible, que trata de articularse en propuestas y proyectos, pero que no tenía y no ha tenido hasta ahora una fuerte conexión con la oposición social, con la oposición política. Es decir, ahí había una desconexión profunda, a pesar de que esta se venía manifestando. De modo que ahora de lo que se trata es de buscar como ese pequeño grupo, dentro de los cuales se encuentran progresistas y otros tantos, podemos conectar con esa minoría social y política. Se abrió un espacio de existencia. Se abrió un espacio de existencia que hay que explorar y explotar de una manera o de otra, ¿no? A ver, descríbeme ese mundo de la oposición cubana. ¿Quiénes lo componen? Lo componen diversas opciones. Hay opciones más, vamos a llamarla a la derecha, digamos, que se llaman a sí misma una oposición anticastrista, vertical, que no negocia, que no entiende que la negociación con el gobierno sea algo legítimo y moralmente plausible. Hay grupos más moderados, digamos que estos son los dos bandos, que entienden de que hay que apelar todo el tiempo a la herramienta, al concepto, los instrumentos de un diálogo, independientemente de que el gobierno no responda positivamente a esto. Y últimamente dentro de esta posición moderada se ha destacado una que cree que hay que utilizar las instituciones para ir de la ley a la ley, tratar de democratizar desde la propia constitución del país. Ya se ensayaron algunas propuestas en esa dirección con la anterior constitución y ahora vamos a ensayar otras propuestas, porque esta reforma constitucional ha significado, digamos, un espacio mayor para actuar desde las instituciones y lograr o intentar un proyecto de democratización. Ahora, cuando decimos que tú eres portavoz del Partido Arco Progresista, ¿qué existencia puede llegar a tener un partido político distinto al Partido Comunista al interior de Cuba? La existencia es la siguiente: somos un pequeño grupo organizado, sí, en toda la isla, pero por supuesto no un número, digamos, políticamente interesante. Tenemos alrededor de 230 miembros a lo largo y ancho del país. Tenemos una red más amplia de gente que simpatiza, porque la existencia misma de la actividad día a día de un partido político en Cuba realmente sin espacio no se puede desarrollar. No hay espacio de proselitismo, ¿no? No hay mucho espacio de proselitismo, no hay un espacio físico permanente que uno, a partir del cual uno pueda interactuar, ni tampoco capacidad para incidir desde la ideología en la política mediana, en la política diaria y cotidiana a través de las leyes, etc. Por lo tanto, hemos tratado y esto es otro marco mayor, de organizarnos a partir de propuestas y proyectos
en la dirección de cambiar las reglas de juego, cambiar las reglas de la convivencia, buscar legitimación social, es decir, apoyo de la gente y el reconocimiento de la legitimidad institucional, es decir, que el gobierno reconozca y respete la propia ley para poder actuar. Y en esa dirección nos estamos moviendo. ¿Y cómo es la relación con el gobierno? ¿Qué tipo de problemas viven ustedes? ¿Cuál es la tolerancia que tiene o no el gobierno? ¿En qué espacios de libertad se les conceden o no? En fin, ¿cómo nos describen? Mira, en una escala de 1 a 10 de tolerancia, el gobierno la dejó en 5 y a partir de ahí empieza a jugar. Hay tolerancia 0 para determinadas acciones, tolerancia 1 casi siempre esporádica. ¿Para cuál hay tolerancia 0? Tolerancia 0 es que la gente intenta hacer manifestaciones pacíficas en las calles, como en cualquier lugar democrático del mundo, y eso el gobierno no lo tolera. Eso inmediatamente hay una represión física y dura contra aquellos que de alguna manera intentan. ¿Y no es una herramienta que ustedes pretendan forzar, o sí, como por ejemplo las damas de blanco? No, en nuestro caso tenemos una lectura un poquito más política de nuestras circunstancias y por lo tanto, por lo pronto ahora entendemos que este tipo de acción, que es normal y legítima en cualquier país democrático, sería inviable e ineficaz en las circunstancias cubanas. Generaría un desgaste, como ha sido en determinadas circunstancias, aunque respetamos todas las opciones, que no ayudaría a articular un cambio político. Por eso nosotros apostamos a las instituciones, desde las instituciones y desde el espacio institucional tratar de convocar y montar a bordo a la mayor cantidad de ciudadanos posibles para empujar un cambio democrático desde la ley. Tú mencionaste el periodo especial, que es cuando este periodo tras la caída de la Unión Soviética, donde en Cuba se quedan sin recursos prácticamente y se vivieron situaciones, en fin, de verdadero hambre, de una gran precariedad. De esa situación salieron gracias al apoyo venezolano, en buena medida, de Hugo Chávez. Hoy día, que estando Venezuela en la situación en que está, ¿cómo vive esto Cuba y cómo describirías tú la relación cubano-venezolana hoy día? Y mira, se vive con tensión este momento, a todos los niveles, porque de alguna manera la existencia o la posibilidad de tener luz en las ciudades en Cuba depende de este 15-20%, según oscila que proporciona. La producción de la energía cubana es producida por petróleo. Es producida por petróleo. Venezuela lo ha ofrecido casi a precio de remate, a precio de regalo para el gobierno cubano, a cambio, por supuesto, de otros beneficios para el gobierno venezolano, pero eso ahora está precarizado. ¿Cuáles beneficios para el gobierno venezolano? Uno, en algún momento, el gobierno venezolano utilizó bien las relaciones y el prestigio que todavía en ciertos círculos tenía la revolución cubana para ganarse, para apropiarse de ese propio prestigio, ¿no? Convivir. Segundo, en cómo organizar una revolución permanente detrás de las urnas. Es decir, Chávez siempre tuvo que apelar a las urnas, pero el conflicto era cómo mantener la revolución y al mismo tiempo someterla al voto popular. Y yo creo que en eso el gobierno cubano le dio mucho know-how. Seguridad. Y, por supuesto, los elementos de seguridad política, la contrainteligencia militar, la policía política, cómo funciona en la cúpula para mantener el control e ir penetrando todas las instituciones y controlándolas. Yo creo que este ha sido uno de los grandes beneficios que demuestra, digamos, el aguante que todavía tiene Maduro. Depende mucho justamente de esas enseñanzas y ese conocimiento que le dio el gobierno cubano y ese apoyo. Oye, Manuel Cuesta, tú eres historiador, ¿y qué balance podríamos comenzar a hacer de la Revolución Cubana y de algunos de sus personajes? A ver, te lo pregunto así, ¿qué balance tú haces ya muerto de Fidel Castro? Fidel Castro, para mí, yo soy historiador, y eso me da una perspectiva interesante de comparación. Para mí Fidel Castro es un hombre del siglo XIX que se prolongó con su visión al siglo XX y que utilizó ciertos resortes importantes para Cuba que estaban, digamos, como que pendientes. La construcción de una nación alrededor del nacionalismo y la gran utopía cubana de la igualdad social que venía de antaño. Yo creo que él supo capitalizar eso y venderlo al mundo y generar eso. Pero era un hombre del siglo XIX. Cuando tú hablas que es un hombre del siglo XIX, un tipo como de la casta de los libertadores, digamos, no sé, de O'Higgins, de San Martín, de Bolívar, está como en esa línea. En esa línea. Es más comparable históricamente a personajes históricos de esta naturaleza, que a los revolucionarios sociales
que vinieron después en el siglo XX, que tenían una noción mucho más densa y mucho más clara y definida de lo que era el juego democrático propiamente, ¿no? Hay anécdotas interesantísimas, pero bueno, no cabe contarlas. ¿A ti te parece que es un dictador comparable al resto de los dictadores? ¿Le hace un distingo cuando la gente dice todos los dictadores son iguales? ¿Tú estarías de acuerdo que es verdad que son iguales? Hay, digamos que una plancha a partir de la cual uno puede comparar en plano de igualdad a todos los dictadores. Pero hay también matices. Y uno de los matices en este sentido de Fidel Castro era el fuerte compromiso social que desplegó, con una visión, vamos a llamarle jesuita, de la igualdad social, pero en todo caso, eso es algo que le distingue a Fidel Castro. En otro sentido, cierta austeridad visible, no, frente al mundo y frente a la sociedad cubana, que probablemente eso uno no lo veía en otros tipos de dictadores. En tercer lugar, una ambición estrictamente política, más allá de la acumulación de riqueza y esas cosas con las que se asocian los intereses de los dictadores en una visión. Y yo creo que tenía una característica fundamental, que yo la distinguiría, y era la fuerte inclinación a buscar ilustración política, no al poder físico por el poder físico. Es decir, la importancia que tenía, digamos, la educación política, la didáctica política, que la gente asumiera determinadas convicciones, que el pueblo asumiera determinadas convicciones para desarrollar cualquier cosa que fuera su modelo. Y eso probablemente no es común a todos los dictadores de la región, pero sí era un dictador. ¿Cuál fueron los grandes logros de la Revolución Cubana? Después, por supuesto, te voy a preguntar cuál fue el gran error o el gran pecado. Mira, yo creo que los grandes logros fue la universalización de demandas sociales que estaban acumuladas en toda América Latina y en países del tercer mundo. Esa universalización que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud, yo creo que eso es algo importante, que ya no es una ganancia social, sino que es una ganancia cultural del pueblo cubano. Y yo creo que ha sido los grandes logros. Ahora, los grandes defectos yo creo que tienen que ver con el modelo político. Es decir, en Cuba la manera de controlar a la sociedad hacia un fin determinado pasaba necesariamente por reprimir fuertemente el propio pasado de la historia de Cuba. Y eso suponía reprimir las libertades fundamentales, que si bien no la vivimos los cubanos dentro de grandes espacios históricos, etcétera, sí estaban incorporadas a la mentalidad, libertades fundamentales, libertades sociales, apertura al mundo. Esa recuperación que ha tenido Cuba en los últimos años de cierta aristocracia del buen vivir, eso está inscrito en la naturaleza de nuestra sociedad, y Fidel Castro reprimió todo eso y por supuesto destruyó yo creo que uno de los alcances que son necesarios y que son importantes para todo movimiento que se considere liberador, que es la democracia y el respeto a las libertades fundamentales. Muerto Fidel, con Raúl algo más alejado del gobierno, aunque está todavía a cargo del partido, pero menos rutilante y menos central. ¿Qué va quedando de esta revolución y cómo ves tú el futuro cercano y mediano? Mira, se va apagando la utopía. Todavía la utopía de la revolución cubana todavía se vive con más intensidad fuera que dentro. Esa se va apagando. Sobre todo las nuevas generaciones. Y básicamente porque las generaciones que hicieron, construyeron el modelo utópico de la sociedad cubana, ya están desgastadas. Y yo creo que eso ya de alguna manera va, digamos, normalizando en un sentido a la sociedad cubana que puede ser interesante para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Yo creo que viene una fuerte exigencia de participación de la rica diversidad y de la rica pluralidad de Cuba. Escucha el siguiente hecho. La gente, para asombro de muchos, fuera y dentro, la gente decía, Fidel Castro y Raúl Castro no tienen que someterse al voto popular, pero después de Fidel Castro y Raúl Castro hay que instaurar el voto popular. Y ahí las exigencias, por ejemplo, de que en Cuba haya elecciones libres, plurales, abiertas, con mayor participación y que la gente realmente pueda elegir, independientemente de que
Eso no significa que la gente esté aprobando ahora mismo. O sea, en este mundo de iguales a ellos se les reconocía algo superior a la algo igualdad. superior a la igualdad, pero ya pasados ellos, mira, vamos a el primo interpares a través de las urnas, ¿no? Oye, Y yo creo que eso es importante. una pregunta, cosa más anecdótica antes de terminar. ¿Qué se produce en Cuba? Mira, en Cuba no se producen más que cosas que tienen que ver con los servicios, bienes que tienen que ver con los servicios. Y puede parecer una paradoja, bienes y servicios, en eso se divide la estructura económica, pero los bienes de Cuba tienen que ver exclusivamente con los servicios. Pero producimos para un mercado Algo de cautivo, ya casi el níquel con los canadienses está liquidado, sobre todo porque ya los chinos no compran tanto ese acero, y producimos cosas cautivas, bienes cautivos, tabaco, Cada vez que es menos, para ¿no? cada vez menos, pero para un segmento de lujo. Azúcar tenemos que importarla. Tan importante. Definitivamente. De Brasil y hasta de Francia una vez importamos azúcar, que es una cosa absolutamente increíble. Pero ya no producimos absolutamente nada y eso es un desafío para el futuro económico del país. Manuel Puesto Morú, ha sido un gusto tenerte conversando hoy día con nosotros. Y lo más actual es no dormir las horas que necesita tu cuerpo. Mientras el insomnio te tiene mal, más de alguno debe pensar que pasas de fiesta en fiesta. Usa Red Off y elimina la mala fama. Red Off elimina la irritación y el rojo del ojo. Con tu crédito personal Scotiabank, consolida tus deudas, simplifícate y comienza a pagar en 3